Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana, y a nuestras hermanas que fielmente nos acompañan de otras iglesias amigas. Su hermana Ruth de Vanegas les da la bienvenida a su espacio Conectadas Reflexiones que transforman la vida de la mujer. En este tiempo que ya estamos por finalizar el año 2020 y se celebran las festividades de Navidad y Año Nuevo, nos vamos a detener del estudio de las mujeres del Antiguo Testamento que hemos venido realizando y vamos a hacer un paréntesis para estudiar a María, la Madre de Jesús, y otros tópicos referidos a la Navidad y Año Nuevo. Trataremos acerca de los antecedentes de María, el modo que Dios la eligió para ser la Madre de Jesús, su respuesta a la elección divina, su sumisión, su servicio y su dolor. Es mi oración que juntas aprendamos a vivir nuestra vida diaria con el mismo espíritu piadoso que tenía María. El nombre María es uno de los más comunes que se da a las niñas alrededor del mundo. Toma diversas formas tales como Mary, Miriam o Marí. Una forma del nombre aparece en el Antiguo Testamento. Noemí se cambió el nombre a Mara para describir su dolor y amarga aflicción. María, la Madre de Jesús, también conoció el dolor profundo en su vida. Aparte de su prima Elizabeth, no se hace ninguna mención en la Biblia respecto a la familia de María. Sabemos que se convirtió en la esposa de José, un hombre de Nazaret que era hijo de Jacob. Las Escrituras nos dicen que tanto José como María pertenecían a la tribu de Judá y eran descendientes de David. Esto se nos dice en Lucas capítulo 2, versículos del 3 al 5, donde explica por qué las personas tenían que regresar a su propia ciudad para ser registrados en un censo. José y María viajaron a Belén para ser empadronados. En Romanos 1:23 se habla de Jesús como el linaje de David según la carne. Su único contacto con la carne humana es a través de María, descendiente del rey David. Al observar el ministerio terrenal del Señor Jesús, se puede notar que a través del mismo se considera a Nazaret como su pueblo de origen. Jesús vivía en el hogar de un carpintero. Sin lugar a dudas sería un hogar humilde en un poblado pobre. Este no es la clase de lugar donde uno desearía que se críe el Hijo de Dios. En Juan 1:46, Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nos resulta muy difícil de comprender por qué Dios escogió a María para ser la madre de su único Hijo amado, como también nos resulta difícil comprender la concepción de Jesús por el Espíritu Santo en su vientre virginal. María había nacido igual que el resto de los seres humanos. Tenía una naturaleza pecaminosa, tenía limitaciones humanas y culpas. Necesitaba un Salvador igual que cualquier otra persona. No era físicamente diferente a nosotras. Sin embargo, fue la elegida por Dios para dar a luz a Jesucristo. Fue la elegida para amamantarlo y cuidarlo durante su infancia, guiarlo con amor durante su adolescencia y prepararlo con sabiduría materna para su vida de adulto. Aunque es cierto que María fue una mujer como nosotras, tenemos que reconocer que ella tenía cualidades que haríamos bien en cultivar en nuestras vidas. En Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 31 leemos acerca de la visita del ángel Gabriel a María cuando su prima Elizabeth tenía un embarazo de 6 meses de gestación. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Las Sagradas Escrituras claramente indican que María era virgen. Esto nos muestra que llevaba una vida moralmente pura. Gabriel honra a María al dirigirse a ella con la salutación: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. María demostró humildad porque la Biblia dice que se turbó ante estas palabras de alabanza. No tenía idea de por qué se dirigían a ella en esos términos. El relato sigue en Lucas, capítulo 1, versículos 34, 35 y 38. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. No solamente demostró María pureza y humildad, estos versículos muestran su fe y confianza en Dios. Póngase en el lugar de María. Imagine de qué manera las palabras del ángel afectarían su vida. María le hizo a Gabriel una pregunta inteligente: ¿cómo podría concebir un hijo siendo virgen? Luego de las explicaciones acerca de cómo se realizaría este milagro, y aun cuando no lo comprendía, María por fe entregó voluntariamente su cuerpo para ser usado por el Señor. Dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Al decir esas palabras, María no solo demostró tener fe, sino también una sumisión a la voluntad de Dios. No podemos comprender cómo el Espíritu Santo fusionó la deidad y la humanidad en el vientre de María, pero lo hizo. Todas las escrituras se cumplieron con exactitud en el nacimiento virginal de Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo nació de una virgen es un fundamento de la fe cristiana. La fe que demostramos en nuestras vidas es medida por nuestra aceptación de que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. El apóstol Pablo lo dice claramente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Y en 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanas, el Señor honró a María más que a cualquier otra mujer de la historia al elegirla para ser la madre de su Hijo Jesucristo. Pero debemos tener mucho cuidado y no darle a María más honor que a Dios mismo revelado en su Hijo Jesucristo. María fue un instrumento, una persona por medio de la cual Dios consumó su perfecta voluntad. María demostró pureza, humildad, fe y sumisión completa al plan de Dios para ella. Fue obediente al punto de no detenerse a pensar hasta qué punto todo esto afectaría su reputación. Imagine la reacción de la gente del pueblo cuando se corrió la noticia que María iba a ser una madre soltera. Necesitamos recordar que Dios, por medio del Espíritu Santo, reside en nuestros cuerpos y desea usarnos también. No seremos usados de la misma manera que María, pero Dios tiene un plan perfecto para cada una de nosotras. ¿Qué respuesta le damos a Dios cuando Él nos quiere usar para su gloria? 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos provee algunas verdades para considerar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia registra las palabras bendita entre las mujeres. María debe ser honrada, pero ella era solamente una mujer. No debemos adorarla como a Dios, aunque debemos seguir el ejemplo de su vida de obediencia a Dios. Dar a luz a Jesús fue el comienzo de la tarea de María como madre y no el fin. Ella fue su madre. Jesús estuvo en casa con ella durante 30 años antes de comenzar su ministerio público. Nunca olvidemos esto. Aun cuando Jesús era hombre, Él era también Dios.
Esto significa que era perfecto. María no podía perfeccionarlo más de lo que ya era. Pero la Biblia dice en Lucas 2:51 que Jesús crecía del modo que lo hacen todos los niños en el hogar y se sujetó a María y a José mientras vivió con ellos. Debido a su condición humilde, José y María no le pudieron dar bienestar material a Jesús, ni lo podían presentar ante gente influyente o de las clases más altas de la sociedad. Probablemente no podían afrontar el costo de la mejor educación del momento. ¿Qué le dio pues María a su hijo? En primer lugar, le dio su nacimiento. Al no haber habido ningún otro ser humano implicado en su concepción, Jesús debe haberse parecido físicamente a ella. Ella debe haberle transmitido sus características físicas. En segundo lugar, María fue una fiel esposa y madre que le dio a Jesús un hogar de padres amorosos. Se casó con José, que trabajaba duro para proveer sustento para su familia. María y José tuvieron sus propios hijos después del nacimiento virginal de Jesús. De los versículos de Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, sabemos que Jesús vivía con 4 medio hermanos y al menos 2 medio hermanas. Jesús tenía un hogar seguro, lleno de amor maternal. El servicio de María para su hijo, quien también era su Salvador, es similar al servicio que presta una madre a su familia hoy día. María fue una buena madre, más aún fue una madre piadosa. La pregunta para todas aquellas que somos madres es la siguiente: ¿qué deseamos para nuestros hijos? A veces, la preocupación por las cosas materiales supera las características que deberíamos estar inculcándoles a nuestros hijos. Es muy difícil pensar que María haya tenido una vida triste. Después de todo, fue la elegida de Dios para ser la madre de Jesús. Pudo oír el testimonio de los pastores en la noche del nacimiento de Jesús. Vio a los magos del oriente ofrecerle regalos preciosos a Jesús y adorarle. Cuando Jesús crecía, María pudo ver con qué perfección se desarrollaba física y espiritualmente. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De dónde provenía su sufrimiento? Su dolor era el cumplimiento de la profecía que le fue hecha a José y María cuando llevaron a Jesús al templo para presentárselo al Señor de acuerdo a la ley, como lo cuenta Lucas capítulo 2, versículo 27, 34 y 35. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La primera puñalada que María experimentó en su corazón fue cuando Jesús tenía 12 años. Los versículos de Lucas capítulo 2, versículos 43, 46 y 49, narran que Jesús se quedó en el templo cuando María y José ya habían iniciado el regreso a casa. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Podemos apreciar la angustia que tiene que haber sentido María cuando se dio cuenta que Jesús había desaparecido. Por 3 días sus padres lo buscaron. Cuando finalmente lo encontraron, debe haber sido duro oírle a Jesús decir frente a todos en el templo que él estaba ocupado con los asuntos de su Padre. Jesús regresó con sus padres a Nazaret, pero aún así debe haber sido frustrante percatarse de que Jesús estaba poniendo cierta distancia entre él y sus padres terrenales al referirse a su Padre celestial.
Luego llegó el día que Jesús dejó su hogar terrenal para comenzar su ministerio público. Solo podemos imaginar que esta separación física debe haber sido un sablazo para María. A María se le exigió un sufrimiento aún mayor, el dolor más profundo que debe haberla perforado como una daga fue cuando Jesús murió en la cruz. La Biblia dice en Juan 19:25 que María estaba junto a la cruz. Ella vio su cara desfigurada por los golpes, vio a su hijo ser clavado en la cruz entre dos ladrones y escuchó a la multitud burlarse de Jesús y también vio la lanza atravesando su costado. Aunque Jesús tuvo que abandonar su hogar para cumplir con su ministerio público durante los 3 últimos años de su vida en la tierra, María nunca le abandonó. Jesús, por su parte, no se olvidó de su madre. En esos instantes finales en la cruz, en medio de su profundo dolor, Jesús se aseguró que su madre fuera cuidada. Esto lo leemos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A María se la menciona nuevamente en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jesús desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María estuvo presente en el aposento alto con los discípulos y las otras mujeres fieles, esperando la llegada del Espíritu Santo. Ella sabía que su hijo estaba vivo, pero más importante aún es que sabía que era su Salvador. María perteneció al primer grupo de creyentes, lista para vivir para Dios como devota seguidora de Cristo. Es interesante que su nombre no se menciona en primer lugar, sino al final de una larga lista de gente reunida. Esto nos enseña que María nunca debe recibir un lugar de preeminencia ni rendírsele culto. El nombre de María no vuelve a mencionarse en el Nuevo Testamento, que sí menciona a los apóstoles que fueron los líderes de la iglesia primitiva. María no estuvo libre de pecado. Ella misma reconoció su necesidad de ser liberada del pecado cuando dijo en Lucas 1:47, «Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Antes de concluir nuestro estudio de la vida de María, debemos considerar las palabras que ella dijo en la fiesta de las bodas de Caná. Cuando el anfitrión se encontró en la apremiante posición de no tener suficiente vino para la fiesta, María habló con Jesús acerca del problema. También instruyó a los sirvientes con palabras que creemos que son válidas para nosotros hoy. Haced todo lo que os dijere. Juan 2:5. María reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que su poder venía de Dios cuando le dijo a los sirvientes que hicieron todo aquello que Jesús les dijere. Ella demostró su fe, sabiendo y creyendo que solamente Jesús podía solucionar ese problema. Aun cuando María es la madre humana de nuestro Señor Jesucristo, es evidente por los acontecimientos de esta boda que ella no tenía ningún poder especial o capacidad para hacer milagros. El poder le pertenece solo a Dios, quien convirtió el agua en vino. Fue Jesús y no María. De algún modo Jesús respondió a María cuando le dijo que su hora aún no había llegado. Si María hubiera sido sobrenatural o parte de la conducción divina, como algunos proclaman, Jesús no le habría hablado en esos términos. Al hablarle así a su madre, Jesús muestra que su autoridad está muy por encima de la de María. Debemos tener cuidado de honrar a María como una mujer elegida y bendita por Dios,
pero no darle más autoridad de la que Dios mismo le da. Hagamos lo que María le dijo sobre Jesús a los sirvientes en la boda: haced todo lo que os dijere. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes y para que hagamos lo que Él nos dice. Hermanas, les invito a orar. Padre Santo, te alabamos y te exaltamos por tu gran amor hacia la humanidad pecadora, el cual mostraste al enviar a tu amado Hijo Jesucristo para que se humanara y viniera a este mundo para redimirnos del pecado a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. También te damos gracias por María, una mujer que mostró sumisión a ti al hacer tu voluntad soberana de ser concebida por el Espíritu Santo, mostrando una vida de servicio a ti al cuidar a Jesús desde su niñez. Ayúdanos para que seamos mujeres obedientes a ti, sin escatimar esfuerzo y entrega completa al plan que tienes para cada una de nosotras. Ayúdanos para ser mujeres entregadas incondicionalmente a ti en todas las áreas de nuestra vida para glorificar y honrar tu nombre. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, la cual hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.